Y yo quería aquí empezar con dos cosas muy importantes, ¿vale? Muy importantes. Es decir, por un lado, una cosa que he insistido muchísimo que es fundamentos. ¿Okay? Una cosa es el fundamento y otra cosa el ecosistema. Ecosistema, ¿vale? Quiero hacer mucho hincapié en esto, ¿vale? Es muy importante los fundamentos, ¿vale? ¿Por qué son muy importantes? A muchas personas les cuesta, ¿vale? Les cuesta o no les gusta cuando se imparte contenido de fundamento. Ellos o las personas comúnmente lo ven como muy básico, pero realmente no es básico, realmente es fundamento. ¿Por qué es importante tener conocimiento, fundamento? O sea, ¿por qué es importante? Porque los fundamentos son a la final como si fuese una casa, ¿vale? Como si fuese una casa. No sé si vosotros en algún momento habéis construido o habéis estado envuelto en alguna construcción en algún momento y os habéis topado con eso del el fundamento. O sea, con las bases de la casa. Yo, por mi experiencia, cuando aprendí esto, o sea, cuando se me quedó realmente esto, lo de los fundamentos, fue cuando yo me envolví en medio de una construcción, ¿vale? Es decir, yo adquirí una casa, tuve que derrumbar la casa porque era una casa muy antigua y dije, voy a construir una casa, pero solo voy a hacer de 2 andares, 2 pisos, ¿vale? No sé cómo, pero bueno, 2 pisos, 2 plantas, pero quería subir más, ¿no? Más adelante. En ese momento no tenía para hacerlo más grande. Entonces, el arquitecto y todo el mundo dijo, bueno, pues entonces hay que hacer unas bases de tal forma, de X y demás. Bueno, ellos hicieron ahí los cálculos, etcétera, presentaron el proyecto, etcétera. La cuestión es que cuando yo dije, me voy a gastar tanto para hacer esto, resultó que el tanto que yo me iba a gastar solamente me gasté en las bases. Es decir, solamente en las vigas y las bases. Lo que yo pensé que solo me iba a... O sea, que eso era lo que me iba a gastar. Entonces, la importancia que tienen los fundamentos... primero, es verdad que cuesta al principio, ¿vale? Por eso hago esa analogía, porque al principio cuesta, es decir, a nadie nos gusta, a nadie o a las personas nos cuesta realmente empezar a aprender esas bases. Como yo te estoy diciendo, ¿no? A mí me costó en ese momento la inversión casi todo de lo que yo pensaba invertir. Pero una vez que haces eso, ¿vale? Una vez que haces eso, el resto ya es mucho más fácil, ¿vale? Es decir, la curva de aprendizaje pues es mucho más fácil o la curva de valor en cuanto a retorno, cuando tú ganas, ¿vale? El retorno de esa inversión, pues ya es mucho más tranquilo y más estable, ¿vale? Entonces, por seguir un poco la analogía con mi experiencia, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo ya os he contado que yo viví en Brasil 5 años, ¿no? Pues hoy en Brasil, las favelas, por ejemplo, cuando la gente construye, lo construyen las personas mismas, entonces van construyendo una cosa encima de otra, otra cosa encima de otra. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes unas bases bien hechas, bien estructuradas? Que va a llegar un momento en que, oye, o no da de más o simplemente cae, ¿vale? Simplemente se derrumba, ¿vale? Y sobre todo para el tema de hoy, que por eso había dicho al principio que esto es para adultos, ¿vale? No es para pequeños, es para gente adulta, porque, oye, llevar un proyecto, ¿vale? Llevar un proyecto o hacer un servicio en el que tú te comprometes como profesional o eres responsable por el resultado, pues es muy importante tener buenos fundamentos, ¿vale? Porque si te vas a dedicar a eso o eso va a ser como una segunda fuente de renta o no sé cuál es el pensamiento o simplemente es para crecer profesionalmente, decir, no, yo quiero realmente aprender profesionalmente, entonces, pues igual para eso los fundamentos también son muy importantes. Porque una vez tienes los fundamentos, las bases bien plantadas, a partir de ahí puedes poner paredes, puedes poner las ventanas que quieras, las vigas encima de las columnas, las que quieras, etcétera. O sea, puedes ir construyendo con cierta tranquilidad, ¿vale? Con cierta tranquilidad, sin ningún problema. Entonces, por eso tiene la importancia lo de los fundamentos, ¿vale? ¿Por qué empiezo con esto? Oye, porque puede llegar el momento de que si tú no tienes esas bases y estás construyendo conceptos, ideas, o estás haciendo
aprendiendo de una forma desordenada, ¿vale? Desordenada, va a llegar un momento en que vas a ¿qué? A desistir, ¿no? Vas a pensar primero, este es un mercado que está saturado, este es un mercado que no hay realmente, no hay clientes, ¿vale? No hay mercado, o no es para mí, o no funciona, me voy a dedicar a otra cosa. Y bueno, ya sabes, la persona que siempre está, ¿cómo es? Cambiando siempre constantemente, pues oye, a la final no llega a ninguna parte, ¿no? Entonces hay que tener un plan, planificar. Evidentemente, cuando tú tienes un plan, decir, no, de aquí a 2 años, de aquí a 1 año, de aquí a X tiempo, tú tienes que tener un resultado, ¿vale? Yo siempre pienso en, si yo adquiero algo o hago algo tal, en X tiempo tiene que darme un resultado X, porque si no, no sirve el esfuerzo para nada, ¿vale? O todo el fundamento que yo he hecho, luego pues no sirve de nada, ¿vale? Bien, eso por un lado, ¿vale? Entonces espero que esto esté entendido. No sé si hasta ahora todo está bien. Paul dice, bueno, cimientos, conceptos. Andrés, ¿qué dice? Esa frase es clásica. Hace referencia a la experiencia y en base a eso lo que se cobra por el servicio. Exactamente, ¿vale? ¿Qué más? Los fundamentos son los pilotes, eso es, ¿vale? Efectivamente, los fundamentos son los pilotes de una edificación. Excelente analogía. Es decir, son los pilares fundamentales. Si no tienes los fundamentos bien hechos, oye, puedes, sobre todo lo hago en el sentido de, oye, si te vas a dedicar a esto, si vas a entrar en esto, para que luego de 2, 3 meses, 4, 5, 6, 1 año y no veas resultado o no veas que estás alcanzando lo que estás deseando, pues oye, hay que revisar eso de allí, ¿vale? Hay que revisar eso. Bien, oye, muy bien. Entonces, entendido el fundamento. Luego, el ecosistema. Oye, ¿y el ecosistema qué tiene que ver aquí ahora, madre mía? O sea, ¿qué cosas nos estás enseñando? Vale. El ecosistema es, a la final, el ambiente, ¿vale? Bueno, decirme ahí lo que para vosotros es el ecosistema, ¿vale? El ecosistema, a la final, es un ambiente, ¿vale? Un ambiente en donde vivimos o donde nos desarrollamos o donde una especie se desarrolla, donde una especie vive, convive, ¿vale? Y depende de ese ecosistema, ¿no? Ahí está su alimento, ahí está su fuente de energía, ahí está todo lo que ellos producen y cómo se alimentan, ¿ok? Entonces, es importante que cuides ese ecosistema, ¿ok? Es importante que tú aprendas a cuidar el ecosistema porque a la final tu fuente de ingresos va a depender de ese ecosistema, ¿ok? Un ecosistema puede ser, por ejemplo, puede ser un coral, ¿vale? En el mar, dentro del mar, un coral. O puede ser, por ejemplo, dentro de la pesca. Vamos a ir un poco dentro de la pesca. Oye, pues a los pescadores, a las empresas y tal, a todos se les pone una cuota de pescado que ellos pueden pescar. Ellos no pueden pescar toda la cantidad que ellos quieran y todo lo que ellos vean por el mar y coger y ya está, ¿no? En principio hay unas leyes, hay unas reglas que ciertos kilos pueden pescar, ciertos kilos no, etcétera, etcétera. Y por ahí va. O sea, está regulado. ¿Pero para qué? Para que, oye, ese ecosistema, ¿vale? Que a la final dependemos todos, pues lo podamos cuidar entre todos, ¿no? Ese es el punto. Pues en el punto laboral pasa más de lo mismo, ¿vale? ¿Y por qué he traído ese tema aquí? Porque evidentemente vas a encontrar en muchos sitios, o si ya estás en esos sitios, te vas a encontrar, oye, que hay personas, pues que, oye, están cobrando $10, $20, $50, $100 y valores que a la final no están ni dentro del mercado, ni tampoco están de una forma reguladas, ¿vale? Y vamos a verlo eso ahora en todo el tema. Pero yo quería traer esos 2 puntos porque son muy importantes y uno depende incluso del otro. Es decir, tú cuando tienes unos buenos fundamentos, esto de aquí ya viene de la mano. Es decir, cuando tú tienes unos fundamentos y eres un profesional y aquí ya márcate todos los puntos que hemos hablado durante estos días y durante estas 2 semanas, de la calidad, del portafolio y todos esos temas que no voy a entrar otra vez aquí en detalles, pero que ya los hemos visto. Entonces, esto de aquí es simplemente
natural, ¿vale? O sea, sale natural. Vas a cuidar del ecosistema, no vas a hacer los trabajos por hacer o simplemente llegar al punto de, oye, yo soy el barato del barrio, yo soy el barato del área, entonces todos los proyectos vienen a mí. Pueden llegar a ti por cierto tiempo, pero va a llegar un momento que, igual que con los fundamentos, oye, tu ecosistema se ha desgastado, tu ecosistema ha parado de funcionar, ya no hay más vida en ese ecosistema, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que tu emprendimiento, si es lo que tú quieres, o tu visión de crecer profesionalmente, pues oye, empieza a decaer o simplemente para, y no es que no haya oportunidades, no es que no haya mercado, no es que tú no puedas entrar en ello, que tú no sepas o que tú no, sino que nos hemos consumido el ecosistema y ahí ya no hay oportunidad, ¿vale? Entonces es muy importante. Para cuidar el ecosistema, ¿qué se puede hacer o qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, todo lo que ya te he dicho para no entrar más en detalle, pero la colaboración es muy importante, ¿vale? Yo no sé si yo es que no acompaño nada por el interés de acompañar, ¿vale? Y ahora me desarrollo un poco en ese comentario que he hecho. Es decir, yo no acompaño, por ejemplo, los géneros musicales simplemente por ser el género musical, no. Muchas cosas yo acompaño simplemente para saber y aprender cosas de, oye, pues empresariales, de gestión y demás, porque se puede aprender de varias cosas, ¿no? Y uno de los géneros o una de las industrias que ayudan o que se mantienen en este ecosistema, y lo traigo aquí porque es visible, ¿vale? Es la música, ¿vale? La música. No sé si habéis visto, pero muchos artistas lo que están haciendo últimamente es sacar músicas entre ellos. Es decir, oye, se juntan 2, 3, los que sean, y sacan música. Siempre colaboraciones. Hacen colaboraciones entre ellos y eso los mantiene a todos al mismo nivel. ¿Y qué pasa cuando todos están en el mismo nivel? Pues oye, todos ganan, ¿vale? No has visto ninguno que sea ni mejor ni peor que el otro, ni el uno más pobre que el otro y el otro más rico. Si yo veo esa industria musical, que es difícil, pero oye, cuando hacen este tipo de cosas, son colaborativos entre ellos y demás, se apoyan financieramente, entre ellos mismos se apoyan. Oye, ¿qué es lo que están haciendo realmente? Manteniendo esto de aquí, el ecosistema. Mientras a la gente le guste el género, ¿vale? O sea, imagínate el género reggaetón o cualquier uno, ¿vale? A mí eso me da igual. Pues oye, ¿qué es lo que pasa? Que entre más música saquen, entre más género esté en la calle, más adeptos a ese género va a haber. Entonces, más oportunidades para todos, ¿no? Y no solamente todo para mí y luego me ha acabado el ecosistema. Esto no quiere decir, oye, que los proyectos los tengamos que compartir y no va en ese sentido, va más en el sentido de tener un poco de conciencia en cuanto al coste y valores que tiene un proyecto, ¿vale? Más que nada por eso. Bueno, esto es como plan, tipo consejo, tipo tips, tipo como tú lo quieras llamar, ¿vale? Y lo dejo allí. Ahora, vamos a entrar entonces de lleno, ya con esta introducción, en el tema, ¿vale? En el tema. Para tú poder sacar el valor, ¿vale? O el coste, el decir, oye, ¿cuánto yo puedo cobrar por un servicio Business Intelligence? Luego vamos a ampliar porque un servicio Business Intelligence no es simplemente hacer un dashboard y ya está, ya se acabó. Un Business Intelligence o un servicio va a depender de muchas cosas y lo vamos a desglosar un poco más adelante. Pero la primera cosa, si tú estás pensando en decir, a ver, esto va a ser una segunda fuente de ingresos, me voy a dedicar a eso 100%, trabajar 8 horas, no sé cómo o no sé lo que estás pensando, pero lo primero que tienes que hacer es saber, ¿vale? O obtener esta información de principio es saber cuánto te cuesta. ¿Cuánto te cuesta a ti? ¿Vale? Primero tienes que sacar este valor. Y cuando yo quiero decir cuánto te cuesta a ti, es decir, oye, pues tienes varias cosas que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Es decir, por ejemplo, voy a necesitar licencias, ¿vale? Si las voy a necesitar, no lo sé, porque esto de aquí
O sea, el cómo vas a hacer el servicio es otra cosa, ¿vale? Eso es otro punto. Una cosa es cuánto tú puedes cobrar y otra cosa es cómo voy a hacer ese servicio. Que ahí ya es otra cosa, ¿vale? Es otro punto. Entonces, oye, ¿voy a necesitar licencias? Pues en principio, pues una licencia o 2 licencias o 3 licencias vas a necesitar. Va a depender mucho de eso. Pues oye, entonces tienes que saber cuánto me cuesta esa licencia, ¿vale? Vamos a poner que vas a empezar con una licencia de Power BI. Pues venga, la licencia de Power BI es la que tienes que pagar como mínimo mensualmente, ¿vale? Oye, voy a necesitar de más. Pues oye, puedes necesitar una licencia Office más que nada porque si el diseño y demás, como mínimo, tendrías que hacerlo en... Bueno, lo dejo así. Como mínimo tendrías que hacerlo en PowerPoint, ¿vale? Pues oye, una licencia, no sé, la más económica seguro está por $8. ¿Qué más voy a necesitar? Oye, voy a necesitar un ordenador. No, pero Víctor, yo ya tengo ordenador. Voy a utilizar el que yo ya tengo. Voy a empezar con ese pequeño ordenador o como lo quieras llamar. A mí no me importa tal. No, está bien. Pero oye, los ordenadores tienen un ciclo de vida, ¿vale? Primero de utilidad y después que se va devaluando, ¿no? Sobre las empresas, por ejemplo, los tienen algunas, otras no. Otras las llevan a gasto directo, pero algunas las tienen como activos que lo devalúan en 5 años, por ejemplo. Pero en realidad, en el área de TI, para mí, un ordenador tiene una vida útil de 2 o máximo 3 años ahora mismo. Ya no son como ordenadores anteriormente. Las baterías, vamos, en 2 o 3 años ya no funcionan. Tienes que estar siempre cargado 100%. Vamos, no sé, a mí me pasa eso. Yo no sé si vosotros vivís en otro ecosistema diferente al mío, pero a mí me pasa eso. Entonces, 2 o 3 años mínimo ya hay que cambiar de ordenador. Y un ordenador ahora, uno bueno, que te puedas dedicar a esto, mínimo te puede costar entre 1.200 o 1.500 dólares. Entonces, eso lo tendrías que dividir entre todos los meses. ¿Para qué? Para cuando se te cumplan los 3 años o los 2 años, depende cuando tú creas conveniente cambiarlo, pues te compres otro, ¿vale? Entonces, es un coste, un valor a la final. Entonces, vamos a poner aquí un PC, ¿vale? No sé si está bien esa descripción para vosotros, un PC, un ordenador, un laptop, lo que sea. Pues oye, un PC mensuales, ¿vale? Aquí estamos viendo valores mensuales solo, ¿vale? O sea, ¿cuánto me cuesta a mí mensualmente? Entonces vamos a poner que si dividimos eso, sería 10, 20 o 15, ¿no? 15 más o menos, ¿vale? 15 dólares mensuales para luego yo en 2 o 3 años tener un ordenador, ¿vale? Lo he puesto más o menos en 2 años. En 2 años con 15 dólares más o menos vas a tener ese valor de 1.500, un poco más, ¿no? Más o menos, ¿ok? Bueno, de 2 años incluso menos, ¿no? Perdón, porque si solamente a 10 ya son 24 menos tal, bueno, unos 8 dólares. Vamos a poner 8 dólares al mes, en 2 años cambias un PC. Bien, oye, ¿qué más puedo tener dentro de todo esto? Oye, pues tú vas a necesitar, pues yo te recomiendo que tú incluyas tus consumos, ¿vale? Es decir, evidentemente dices, no, pero yo no voy a tener oficina, yo voy a trabajar en mi casa, ya, no pasa nada, pero es conveniente que ya lo vayas incluyendo también dentro del gasto. Es decir, oye, pues el internet, el agua, la luz, todos esos servicios, ¿vale? Todos esos servicios, de cierta forma, que también los pague este emprendimiento o este tiempo que le estás dedicando a esto. Entonces, tienes que sacar, pues, más o menos, no sé, un 25%, ¿vale? Un 25-30% lo pagas, lo paga o lo debería pagar esto porque es el tiempo que le vas a dedicar a esto. Entonces, los servicios, un 25% de lo que tú gastes. No sé cuánto se gasta en cada uno, pero ahí cada uno, vamos a ponerlo nosotros algo sencillo, ¿vale? Para entenderlo, pero servicios, lo voy a poner aquí, ¿vale? Por si 30%, ¿vale? 30% de lo que tú gastas normalmente o lo que pagas. Esto incluyendo todo, ¿eh? Luz, agua, tal, internet, todos los servicios.
alquiler, si tú alquilas, es decir, no, yo vivo en un piso, en una casa alquilada, pues ¿cuánto me cuesta ese alquiler? Pues un 30% lo tiene que pagar esto, ¿vale? Como si fuese que tú estuvieses alquilando una oficina. Vamos a poner que no lo sé, ¿vale? Que no lo sé, pero vamos a poner que entre todos los servicios es un 100, ¿vale? Vamos a poner que es 100. Esto puede ser más, puede ser menos, ya cada uno lo ve, pero yo quiero simplemente que captes la idea, ¿vale? Entonces vamos a poner que son 100. ¿Qué más puedes tener de gastos? Hemos puesto el Office, hemos puesto el PC, hemos puesto los servicios, los consumos. Vale, no sé si algunos, ¿vale? No todos, pero algunos tampoco es importante, ¿vale? Tampoco es importante para empezar, pero dependiendo de cómo, eso ya es lo que te he dicho antes, ¿vale? Esto es cuánto y una cosa es cómo. Entonces, dependiendo del cómo, pues puede que tengas algún servidor, algún servicio en la nube, ¿vale? Para proveer ese servicio, para, no sé, dar acceso a tus clientes. Va a depender mucho, ¿vale? Va a depender muchísimo. Entonces, ¿cómo el servidor? Pues va a depender, es decir, oye, vas a tener un dominio, vas a tener, no sé, depende de cómo lo puedas hacer. Hay servicios que empiezas gratuito, hay servicios que son muy económicos de $10 al mes, menos también. Va a depender, yo lo voy a poner algo fijo o normal de unos 30, ¿vale? $30 al mes, ya te digo, puede ser más, puede ser menos, una página web que tengas, no lo sé, va a depender mucho. Mira, Raúl dice, la PC son $50 para 2 años y medio. Vale, dice, el valor mensual de la PC sería 40. Dice Virginia, Andrés, son $62. Cada uno tiene un valor diferente, ¿eh? La de las PC es más de 8. El mes, un año juntaríamos solo como 200. A ver, déjame ver. 8, es verdad, tenéis razón. Aquí ya se me ha ido la pinza. Vamos a poner lo que ha dicho Raúl, 50. ¿Vale? Vamos a poner 50, nos vamos a poner un poco, nos vamos a querer, ¿vale? Porque queremos trabajar con equipos buenos. Entonces, dicho esto, ¿vale? Aquí podéis ir haciendo vuestra lista. Si sumáis todo esto, vamos a sumarlo, vamos a ver, es decir, aquí tenemos 150, 60, 60, 90, 198. Vamos a poner 200, ¿vale? Vamos a ponerlo 200 para que sea global, ¿vale? O sea, sencillo luego de sacar las cuentas. Entonces, oye, un total de $200 al mes. Es lo que me cuesta a mí emprender o iniciarme en este mundo. ¿Por qué hacer estas cuentas? ¿Vale? Al principio no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Al principio no lo tenemos en cuenta porque, bueno, porque estamos en casa, porque la licencia no me cuesta mucho, porque tal. Tienes que recordar una cosa, ¿vale? Una cosa es que todo, mira, lo voy a poner en mayúsculas, todo tiene un precio. No sé si habéis visto alguna vez esta frase, todo tiene un precio. Muchas veces lo hacemos referencia o en las películas se utiliza para decir que, oye, cualquier persona se puede comprar, ¿no? Se puede comprar, es decir, todo tiene un precio, cualquier persona tiene un precio. Pero en realidad, cuando en esta frase la estoy utilizando como todo tiene un precio, tenéis que tener en cuenta que no todo es barato. Por ejemplo, es que compro esto porque es barato. A la final no es que sea barato, a la final tiene un precio, ¿vale? O sea, el precio es mucho mayor que el barato o lo que estás pagando en realidad. Por ejemplo, ver películas en Netflix, ¿vale? Ver películas en Netflix es muy barato, ¿no? Son $7, $7 creo que al mes, no lo sé, va por ahí. Es muy barato, pero es que en realidad no estás pagando los $7, estás pagando con tu tiempo, ¿vale? El tiempo que le dedicas a ver, pues a lo mejor una serie o un género que en realidad no te está aportando nada, ¿vale? Y bueno, lo digo yo porque me gustan mucho las películas, ya habéis visto este evento, ha sido todo de películas. Veo películas, veo Netflix, pero evidentemente por detrás tiene que haber un contexto del por qué, para qué y cómo. Y ese análisis que yo hago es lo que yo incorporo y lo pongo en práctica para ver si tengo resultado, para ver qué resultado me da a mí, ¿vale? Para ver qué resultado me da a mí, porque puede ser muy diferente
¿Ok? Entonces, ese es el punto. Oye, no, es que es muy barato ir a comer al McDonald's. Ya, pero es que no estás pagando solamente los $10 del menú. Estás pagándolo con tu salud, porque comer mucha comida de este tipo rápida, pues oye, no es bueno para tu salud. Entonces, realmente tiene un precio mucho más allá de lo que te parece o de lo que tú piensas. Por eso es importante esta lista. Ah, son $10. Ah, va, esto tampoco pasa nada. El servicio, va, ya lo pago yo con el alquiler. Entonces, no, todo realmente tiene un precio, entonces tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, son $200. Oye, pues como mínimo, evidentemente, me tendría que dar de ganancia, tendría que obtener, no solamente recuperar esos 200, que es lo que a mí me cuesta, ¿vale? Que es lo que a mí me cuesta, que luego todavía no hemos visto el tiempo y ya tuvimos una previa solo hablando del tiempo. Pero aquí, a la final, ¿cuánto tendría que ser mi lucro? Es el pensamiento, ¿vale? Es decir, ese es mi coste, pero ¿cuánto tendría que ser mi lucro? El lucro, en este caso, como nosotros damos un servicio, el lucro puede ser, ¿vale? No digo que siempre tiene que ser, pero el lucro que tú tienes que fijar como meta, vamos a ponerlo, el lucro meta tiene que ser máximo, el 100%, máximo, es decir, sacar un 100% de lucro y como mínimo, o sea, es decir, ya haciendo cuentas muy malas, o sea, que me vaya muy mal, un 30%, ¿vale? Es decir, ¿por qué el 100%? Oye, porque a la final, una vez que tú ya tienes tus... Oye, que esto puede variar, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea así, ¿vale? Cuidado. Esto puede variar mucho, ¿vale? Va a depender mucho de toda esta lista que hagáis vosotros mismos conscientemente con la realidad, ¿vale? Aquí hemos puesto solamente un ejemplo. Entonces, como yo ya tengo esto siempre, o sea, oye, las licencias, o sea, no necesito una inversión más. No es una producción aquí de un producto donde yo tengo que meter material, etcétera, etcétera. Entonces, esto me permite que yo pueda, ¿vale? Oye, ojo con esto, que yo pueda llegar a lucrar un 100%, ¿ok? Y como mínimo tendría que pensar en lucrar esto de aquí, ¿vale? Eso es como muy malo, ¿vale? El 30% sería lo negativo para mí, ¿vale? Y ahí lo dejamos. Ahora, ¿qué puntos ahora hay que tener en cuenta? ¿Vale? O sea, el punto 1, no sé si lo habíamos puesto como punto 1, sí. Punto 1, saber cuánto te cuesta a ti, cuánto te cuesta esto de aquí. El punto número 2 es el valor de mercado, ¿vale? Es decir, oye, el valor de mercado, ¿qué significa? Es decir, oye, pues es el mercado a la final el que regula los precios, ¿no? O sea, a ti te cuesta una Coca-Cola, un pan o lo que sea, porque va a depender del mercado. Es decir, los que compran, a la final los que consumen, los consumidores, son los que determinan cuánto vale y cuánto cuesta ese servicio, ese producto, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso lo sabéis, ¿no? El valor de mercado. Entonces, hay un valor de mercado, efectivamente, en donde todos nos guiamos, todo el mundo se guía, las empresas se guían, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que ya está predeterminado. Luego, más adelante vamos a ver cómo, además de, bueno, conocer ese valor de mercado, yo puedo tener un valor muy superior al del valor de mercado y que mis clientes puedan pagar por ese servicio, aunque sea un poco más caro o aunque sea un poco elevado, ¿vale? Pero de momento hay que tener en cuenta que, oye, que hay un valor de mercado y eso funciona así, no hay de dónde discutir, ¿vale? No, yo no puedo llegar allí y decir, oye, yo cobro X sin ninguna justificativa, evidentemente, y mientras que mi cliente va a decir, no, pero si el valor de mercado es esto, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, el valor de mercado hay que tenerlo en cuenta. A ver si no se me escapa algo. Vale, sí. Entonces,
¿Quién de momento está perdido o está conmigo? ¿Quién de momento tiene dudas? Todo tiene sentido de momento. En los ejemplos y tal, lo vais pillando. Yo voy aquí arreglando mi... Hombre, ya lo tenía. ¿Sí? ¿Estáis o no? un poco... A ver, aquí en Instagram. Muy claro, dice Guillermina, vale. Vale, ya estoy de regreso, dice. Vale, no te preocupes. Vale, oye, entonces, siguiendo aquí. Dice, todo bien, vale, todo bien de momento, vale, perfecto. Entonces, oye, ¿cuáles son esos valores de mercado? Vale, vamos a describir esos valores de mercado. Vamos a ver, oye, una consultoría. ¿Quién entiende lo que es una consultoría? ¿Alguien aquí sabe lo que es una consultoría o no sabe? Consultoría. Alguien que sepa o que no sepa, que diga, oye, yo no sé lo que es una consultoría. No, esto, a Flo dice, ¿por qué 100% como máximo? O sea, unos 400 recibir al mes. No, es sobre el proyecto, ¿vale? Que ahora vamos a hablar un poco del proyecto, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco del proyecto. Entonces, los cálculos que nosotros hagamos sobre esos proyectos, podemos llegar, o la meta que podemos lograr, ¿vale? O intentar, es llegar a ese 100% de lucro, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo de arriba es de la lista, así como la hemos descrito, ¿no? Como la hemos explicado. Para mí es una asesoría, dice Claudio. Una solución puntual a un problema, dice Raúl. Realizar un trabajo específico en cierto tiempo. Mira, aquí José dice, conocimiento aplicado para resolver un problema determinado. Muy bien. La consultoría, dice Mike, que un experto me aconseje o guíe en el tema donde se especializa. Sobre el tiempo de trabajo también se debe calcular costo por día trabajado. Sí, ahora vamos. Timo, espera solo un minuto. Vale. Vale, no vais tan mal, ¿vale? O sea, sería todo lo que habéis dicho. Las consultorías permiten diagnosticar mediante una evaluación técnica financiera la condición o situación real de la problemática y corregir para fijar una toma de decisiones. Eso es, ¿vale? O sea, al final, la consultoría es un especialista que viene y te ayuda a resolver el problema. Tú le dices, oye, yo tengo el problema, es decir, tú expones la pregunta, ¿vale? Por hacerlo sencillo, es decir, tú lanzas una pregunta y él tiene que contestarte esa pregunta. Esa es la forma sencilla, ¿vale? O sea, tú lanzas la pregunta y él va a intentar resolverla. Es decir, tú tienes el problema y él te va a ayudar a resolverla. Las consultorías pueden ser incluso permitir al consultor que tenga acceso, es decir, puede ser técnica, es decir, yo vengo aquí, me dices cuál es el problema, dónde lo tienes y yo lo soluciono técnicamente, o simplemente puede ser una consultoría en el ámbito estratégico, ¿vale? Es decir, oye, pues si tienes este problema aquí, lo que tienes que hacer es cambiar esto, hacer lo otro, guiarte, como algunos han dicho aquí, y, oye, pues ahí ya te has solucionado el problema, ¿vale? Mira, aquí dice Carlos también, diagnosticar y brindar propuestas a un problema detectado, ¿vale? Entonces, esa consultoría, a la final, de alguna forma, tanto estratégica, tanto técnica,
te tiene que dar una solución, te tiene que ayudar. Entonces, una consultoría en términos medios, ¿vale? En términos medios, cuesta unos $50, ¿vale? En el mercado. Es decir, en mi empresa cuesta 100, en mi empresa cuesta 200. Bueno, he dicho términos medios, ¿vale? O sea, en términos, lo que el valor del mercado lo fija. Luego ya va a depender mucho la experiencia, va a depender mucho la empresa, ¿vale? Hay empresas, evidentemente, que son líderes de mercado. Entonces, un consultor en esa empresa, por ejemplo, un consultor de SAP, seguramente conocéis la empresa SAP, ¿no? Tenéis conciencia o sabéis, ¿vale? Que un consultor SAP tiene un conocimiento determinado, son incluso especialistas en diferentes módulos de SAP y son mucho más caros que cualquier consultor de algún otro sistema ERP o algún otro sistema dentro del mercado, puede ser un CRM o lo que fuese, ¿vale? Entonces, y esas horas o ese valor, pues varía mucho, ¿vale? Pero aquí te puedes fijar, ¿vale? Te puedes fijar como una meta que una consultoría te puede costar esto hora, ¿vale? Esto hora. ¿Por qué? Porque al final lo que tú vas a hacer es resolver un problema, ¿vale? Le vas a resolver el problema en las horas o el tiempo que tú le hayas dicho o le hayas indicado o le hayas propuesto, ¿vale? Eso por un lado. Oye, lo segundo, ¿vale? Lo segundo es decir, ¿cuánto cuesta en una hora trabajada en un... Mira, ese punto de flow, dice, va a depender mucho también del país, ya que para nada se parecen los precios de mercado en uso Europa o los de América Latina. Muy bien, ese apunte de flow, ¿por qué? En este mercado, en este punto que te he puesto $50, lo he hecho de forma general, ¿vale? De general. Y aquí te hago un apunte, y es bueno lo que ha dicho Flo. Es decir, por ejemplo, yo que vivo aquí en Inglaterra, ¿vale? Aquí la hora de una consultoría cuesta 125 libras. 125 libras una hora, ¿vale? Ahora, va en torno entre 75 libras y 125. Eso es lo que se cobra un profesional consultor aquí, ¿ok? Normalmente, dependiendo de qué solución tenga, ¿vale? O sea, de qué solución va a aportar, te puede llevar, por ejemplo, normalmente yo he pagado, ¿vale? Yo he pagado un consultor en el área técnica, sobre todo, 900 libras el día. O sea, un día, 900 libras. ¿Vale? Entonces, si divides eso, más o menos son 110 libras, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, va a depender mucho, pero yo lo he puesto en términos generales, ¿vale? Es decir, es un punto medio donde tú tienes que ver hacia qué lado vas a tirar y hacia qué otro lado vas a tirar, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, para dar un servicio a México, por ejemplo, sí que hemos tenido que bajar ese valor hora para poder ganar el proyecto, porque evidentemente no es lo mismo un ingeniero o el nivel de vida o el nivel de cobro, cuánto cuesta realmente una consultoría aquí que en México, por ejemplo. Entonces sí hemos tenido que usar valores incluso menos de $50. Pero bueno, más adelante te voy a decir cómo puedes hacer para que un cliente sí que te pague esos 125 libras la hora, por ejemplo, independientemente del país, ¿vale? Pero ya llego a ese punto, ¿vale? Pero oye, muy bien por recordarme ese punto de ahí. Vale, esto, entender que son valores medios, ¿vale? Valores de mercado. Ahora, hora, ¿vale? ¿Cómo? ¿Vale? A la final, tener en cuenta, ¿vale? Una cosa que quiero que quede muy claro. Esto es cuánto tú puedes cobrar por un servicio de Business Intelligence, pero va a depender mucho del cómo, ¿vale? Va a depender mucho del cómo, porque un proyecto Business Intelligence no es un proyecto, yo hago un dashboard y es eso, no. Un proyecto de Business Intelligence es mucho más que eso y ahora lo comentamos, ahora lo desglosamos un poco más. Bien, oye, pues entonces la hora, ¿vale? La hora también puede variar, ¿vale? Puede variar a ese valor de mercado. Normalmente,
¿vale? La hora puede ir entre, vamos a ver, no, vamos a ser más justos y es 35, ¿vale? 35 horas. Voy a poner aquí proyecto hora, ¿vale? Un proyecto hora. Para diferenciar un poco de la consultoría. Puede llegar un proyecto hora a un 35 la hora si te dedicas, ¿vale? Si te dedicas como autónomo, ¿vale? Como autónomo. Esto puede variar, ¿vale? Puede variar, oye, va a variar la experiencia, va a variar el tiempo, o sea, que demuestres realmente el valor empresarial. Por eso es importantísimo el portafolio, ¿vale? Que ya vimos en su momento en la clase, no sé cuándo fue, pero bueno, vimos una previa del portafolio, porque así yo demuestro el valor que realmente estoy entregando, ¿vale? La experiencia que tengo. Que realmente no es apretar el tornillo, ¿no? No es apretar al final el dashboard o todo es gratis. Realmente lo que estás pagando es el conocimiento que yo tengo, ¿no? El valor que yo a la final te voy a aportar. Entonces esto va a variar, ¿vale? Vas a ver por allí valores entre 50, incluso aquí en Europa, ¿vale? 50 euros, 80, va a depender mucho el profesional. Yo he visto muchos que están muy por debajo de esto, pero para mí, vamos, mucho más por debajo de esto, te estás cargando esto de aquí que ya comentamos antes, ¿vale? El ecosistema. ¿Ok? Ahora, va a depender mucho también el proyecto y tal, pero eso es el cómo, ¿vale? No quiero confundir eso, porque luego muchos van a decir aquí, no, pero es que el proyecto tal, o sea, eso va a depender el cómo. Eso es otra cosa. ¿Vale? Pues más o menos, estos son los valores que deberías estar indagando en la media, ¿vale? Aquí antes quería preguntar, no sé si aquí hay consultores o personas, o ya te dedicas, o ya has hecho algún proyecto, algún trabajo donde hayas cobrado algo. Me da igual, es decir, yo he cobrado entre, no sé, entre 10 y 50 o entre 50 y 100. ¿Hay alguien aquí que ya se dedique o ya haya hecho algún trabajo en el que haya obtenido algún lucro, alguna venta o algo de eso? Solo por saber, para ir ya al siguiente punto, solamente para pasar al siguiente punto. ¿No? ¿No hay nadie? Vale. Vale, entonces, vamos a seguir al siguiente punto, ¿vale? Es decir, estos son valores medios en los que deberías ir indagando, ¿vale? Mira, Oliver dice, sí, Oliver sí que ya ha hecho algo, algún trabajo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un poco. Oliver, ¿ves? 40 horas, ¿vale? Es más o menos la media que estamos... recordar esto otra vez, ¿vale? Estos son medias, o sea, no son valores, a partir de ahora voy a bajar. No bajes, Oliver, ¿vale? No bajes la hora, es decir, estos son valores medios y ahí va a depender mucho la experiencia, va a depender mucho el cómo entrego, que eso es otro punto, el cómo, va a depender mucho el proyecto también, ¿vale? Bien, oye, pues tipos de clientes que van a pagar eso de allí, ¿vale? Tipos de clientes que van a pagar esto. Pues sí, hay de todo en el mercado, ¿vale? Y todo va a depender de qué tipo de cliente tú quieres. ¿Vale? Bueno, al principio, sobre todo si empiezas de cero, que eso ya vimos en una previa, ¿no? Cómo obtener tu primer cliente. Eso ya lo vimos en una previa que incluso aconsejaba a que si mucho cuesta, pues tendrías que
tendrías que darle incluso gratis, ¿no? Tendrías que darle incluso gratis. Entonces, eso es el primero, sobre todo para crear tu portafolio. Con tu portafolio creas tu experiencia y ya creas valor. Entonces, ahí vas a saber realmente cuánto te va a costar todo eso y ahí es donde haces tu precio, ¿no? Luego, los tipos de clientes, oye, pues hay varios tipos de clientes. Hay 3 tipos de clientes, de hecho, ¿vale? 3 tipos de clientes. Es decir, aquel cliente que te busca, ¿vale? Es decir, es un cliente de una empresa muy pequeña o es un cliente, incluso un usuario, que simplemente lo que él quiere es que le resuelvas ese problema. Es decir, no tiene ni mucho la conciencia, esto de aquí, de la consultoría, a él le da igual eso de ahí. Lo único que quiere es que le resuelva su problema y no está dispuesto a pagar más de, no sé, 10 o 20 la hora, como mucho, ¿vale? Depende de lo que te vaya a solicitar, porque en ese tipo de cliente, que yo le voy a llamar, vamos a ponerle cliente básico, ¿vale? Es el cliente básico. Él solo quiere que le resuelvas ese problema, quieres que le ayudes en algún momento específico de lo que él está haciendo, incluso personal. Es decir, yo lo estoy haciendo para mi trabajo, no lo estoy haciendo porque se dedica a eso, porque es su empresa o porque quiera mejorar. No lo tiene claro, ¿vale? Entonces, ese tipo de cliente que te pueda buscar, que va a estar dispuesto a pagarte, incluso por todo el servicio, ¿vale? Por todo el servicio, lo que él piensa gastarse no es más que 50, como mucho 100. En todo el servicio, ¿eh? Sea lo que sea, ¿vale? Es decir, es el cliente básico. Servicio, ¿vale? Yo al principio tuve varios clientes así, ¿vale? Tuve clientes así, es decir, oye, ¿me puedes hacer esto? ¿Me puedes ayudar? Es decir, solucionar un problema, pero realmente, como era mis inicios, pues evidentemente yo lo que quería era ganar conocimiento, ¿vale? Entonces, el valor o el coste realmente para mí era secundario en ese momento, ¿vale? Era secundario. Luego, cuando ya adquieres conciencia y cuando ya te das cuenta que todo tiene un precio, o sea, todo tiene un valor, que no es simplemente, esto ya está pago. No está pago, realmente hay que buscarlo. Bueno, cuando ya adquieres todo ese conocimiento, esa conciencia, ahí te das cuenta que, oye, no está bien, o ese cliente no es el tipo de cliente que yo ya quiero. Yo ya quiero seguir al siguiente nivel, ¿vale? ¿Vale? Luego podríamos tener un cliente medio, ¿vale? Que ya es una pequeña empresa. Que es una pequeña empresa, es decir, ese cliente ya sí, lo que sí que necesita es un desarrollo, y luego ya entramos un poco a explicar un poco el servicio Business Intelligence. Este cliente medio ya sí que está dispuesto a pagar algo más, ¿vale? Es decir, oye, él sí que tiene un problema, él sí que tiene una pregunta, ¿vale? Cuando digo que tiene una pregunta es que tiene un problema a solucionar y él necesita que tú le des esa solución. Entonces, él sí que está dispuesto a dejarse más dinero, ¿vale? Es decir, oye, pues puedo invertir como mucho, ¿vale? Va a depender, ¿vale? Tener en cuenta esto, depende mucho, pero como mucho, entre 2.000, incluso un poco menos, pero vamos a dejarlo entre 2.000 y 2.500, ¿vale? O sea, él quiere que se le solucione eso, pero evidentemente, oye, todo esto es servicio, ¿vale? No estoy diciendo horas ni nada, sino el servicio depende de lo que quieres. Lo que estoy viendo aquí es el potencial de dinero que hay, ¿vale? En los servicios que se hacen a los clientes. Y luego ya tienes el otro tipo de cliente, que ya es un cliente más maduro, ¿vale? Es un cliente medio, vamos a ponerle pro, ¿vale? Vamos a ponerle un pro. Es un cliente más pro, es decir, oye, el cliente no se está fijando tanto en el precio, no se fija en el precio realmente al principio,
Porque, hombre, las grandes empresas siempre tienen un presupuesto. Esos presupuestos son creados con antelación, es decir, con un año antes. Y ya saben cuánto se van a gastar, cuánto es ese presupuesto. Ya han hecho algunas solicitudes por ejemplo, de algunas empresas que le den alguna, ¿cómo se dice esto? Una propuesta, ¿no? Una propuesta del servicio. Entonces ya más o menos saben cuánto se van a gastar, solicitan eso a la empresa, etcétera. Entonces no se fijan tanto, sino en realidad en la solución, ¿vale? Se fijan más en la solución. Entonces este cliente sí que ya está dispuesto a pagar pues muchísimo más por ese servicio. Va a depender, otra vez, insisto con esto para no confundir a nadie, ¿vale? Va a depender mucho en el proyecto. Hay proyectos muy grandes, ¿vale? Hay proyectos que nosotros hemos evaluado por más de $100.000 porque nos llevaba más de 6 meses crear todo el procedimiento, todo el Business Intelligence, ¿vale? Y ha habido proyectos mucho más pequeños donde hemos trabajado con clientes medios, donde hemos trabajado con clientes más pro, en donde se han gastado pues 8.000 y va por ahí, ¿vale? Va a depender. Pero aquí, como te digo, aquí ya no hay un límite en sí, o sea, no se fijan tanto en el precio y van a ir directamente a la solución. Entonces, a partir de aquí, pues sí que se pueden gastar más de, no sé, vamos a poner una media, ¿vale? Vamos a ponerlo así, mira. A partir de 5.000. A partir de 5.000, no, o sea, ellos ya entienden que eso les va a costar mucho más de que eso, ¿vale? Y aquí puedes ir a proyectos ya mucho más grandes. ¿Vale? No sé si hasta aquí lo tenéis claro, dudas, no estáis conformes, no estáis de acuerdo, que a la final es para eso, ¿eh? ¿No? ¿Sigo? Vale. Oye, ahora vamos a hablar un poco, solamente por entender y clarificar un poco lo de arriba, ¿vale? Es decir, un proyecto o un servicio Business Intelligence no es simplemente, venga, voy a hacer el dashboard y ya está. Un servicio Business Intelligence va a depender mucho de lo que ya vimos, incluso en una previa, que va a ser, depende mucho de la definición del problema de negocio, ¿vale? Como ya te he dicho antes, nosotros, por ejemplo, hicimos para México, una propuesta de más de $100.000, porque todo lo que teníamos que hacer era, ¿cómo se llama? Era conectar más de 8 bases de datos diferentes en diferentes servidores, hacer una API. Eso tenía que ser conectado en tiempo real, ¿vale? Con un streaming para poder crear ¿cómo se llama? El Data Warehouse y depositar toda esa información allí todo en tiempo real, ¿vale? Entonces, por un lado estamos viendo el streaming, que eso va a depender mucho, va a depender mucho de las fuentes de datos. En este caso, las fuentes de datos que ellos tenían eran muy antiguas, entonces tuvimos que ir a trabajar con batch, que batch es, oye, pues por la noche se actualiza la información y lo vas a ver simplemente por la mañana, ¿no? O sea, no es en tiempo real. Entonces, para poderlo hacer en tiempo real, la inversión que ellos tenían que hacer por todo eso de ahí, pues era mucho mayor. ¿Para qué? Para cambiar las bases de datos, hacer, ¿cómo se llama? Cambios, ¿no? Actualizaciones en esas fuentes de datos, etcétera. Entonces, era un trabajo que nos iba a llevar mucho tiempo, profesionales que teníamos que tener en cuenta, que ese es el punto donde quería llegar aquí, ¿vale? Es decir, el Business Intelligence, el Business Intelligence no, los proyectos de BI tienen diferentes etapas que dependen de la DPN, ¿vale? De la definición del problema de negocio. Va a depender mucho de eso. O sea, es decir, no todo es siempre lo mismo.
Lo que sí es siempre lo mismo, y aquí es donde conectamos incluso con lo que vimos ayer, me parece, ¿no? Que era con el método, con el proceso. Es decir, yo tengo un proceso, tengo un método que me ayuda a atender, por ejemplo, a estos tipos de clientes que son los que yo más quiero, por ejemplo, los que yo siempre más busco, me ayuda a acelerar, ¿vale? Porque al final lo que decíamos ayer, ¿no? O sea, todo lo de efectividad, la eficiencia, pues no solamente tiene que ser todo lo que yo doy, sino también lo que me queda en la empresa, ¿no? Lo que me queda a mí, entonces el lucro. Entonces, en los proyectos, al tener diferentes etapas, va a depender mucho de la definición del problema de negocio, porque puedo necesitar algún tipo de conocimiento específico, ¿vale? Imagínate que estoy haciendo alguna etapa dentro de ese proyecto donde tengo que hacer un cálculo predictivo, pero no en Power BI porque las fuentes son, por ejemplo, las 8 bases de datos estas que te explicaba antes, entonces los tengo que hacer en Python y en un entorno diferente, ¿no? Entonces tengo que tener a lo mejor un entorno en un servidor en Amazon o en el propio, ¿cómo se llama? En Microsoft, ¿no? En Azure. Va a depender mucho del negocio. Entonces, si tengo que contratar ese tipo de profesional, pues cuánto me cuesta ese conocimiento, ¿vale? Ese conocimiento va a variar mucho. Ahora, el punto aquí es que, o lo que nosotros proponemos, ¿no? Es decir, que aquel profesional que se dedica, por ejemplo, al área financiera, ¿vale? Que tiene 20 años de experiencia en el área financiera, evidentemente conoce cómo funciona el área financiera, conoce los puntos ciegos en donde las empresas no consiguen ver realmente o aprovechar o sacarle partido, valor empresarial. Entonces, es ese profesional el que entre en esa área o en esa fase, ¿vale? Que no son etapas, sino son fases, en esa fase del proyecto de Business Intelligence, ¿vale? Entonces, el conocimiento a la final del concepto de Business Intelligence es el que te va a llevar a que tú puedas incluso crear un equipo o tener colaboración, que era lo que decíamos un poco también con el ecosistema, ¿vale? Es decir, yo puedo no conocer de Python o puedo no conocer bueno como lo puedo necesitar en cierto momento de un proyecto, pero puedo hacer colaboraciones con ese tipo de profesionales y llevar a cabo ese proyecto. O sea, no me limita, porque a la final el valor empresarial o el resultado que yo voy a entregar depende sobre todo de mi conocimiento en mi área. Depende, evidentemente, en qué área estás trabajando, en qué área estás proyectando ese proyecto. ¿Vale? Es decir, ¿cuántos aquí, ¿vale? Sácame una duda, ¿cuántos aquí saben o tienen claro por qué es importante que aprendas Business Intelligence? ¿Cuántos aquí tienen claro eso? Es decir, yo soy comercial y no tengo claro por qué tengo que aprender o qué es lo que voy a ganar con Business Intelligence siendo comercial o siendo financiero o siendo médico o siendo abogado o siendo lo que, no sé, la función que cumplas. ¿Cuántos aquí lo tienen claro y cuántos no? Si no lo tienes claro, di no. Si lo tienes claro, ponlo sí. ¿Vale? Ponlo sí. Vamos a tener una previa. Ya nos quedan poquitas porque al final es mañana y el viernes solo, ¿no? Pero queríamos hacer una previa con las diferentes áreas de negocio, ¿vale? ¿Para qué? Para ayudarte sobre todo a entender mucho mejor el por qué, ¿vale? El por qué te va a ayudar esto de tener conocimientos de Business Intelligence, ¿vale? Tener conocimientos de Business Intelligence en tu área, independientemente el área, te va a ayudar, ¿vale? Denis dice, no lo tiene claro. La mayoría que ha escrito sobre todo sí que lo tiene claro. Vale, perfecto. Vale, a ver si en algún momento hacemos una previa haciendo hincapié sobre eso, ¿vale? Haciendo hincapié sobre lo que... Mira, aquí
Esto es una respuesta, mira. Miguel dice, oye, yo soy administrador y tengo claro que debo aprender Business Intelligence porque es el futuro del análisis en los negocios. Muy bien. Yo creo que esa es la respuesta, esa es una respuesta muy clara, ¿vale? La que ha hecho Miguel, ¿vale? Mira, dejadme que os cuente muy rapidito, ¿vale? Mi experiencia. Es decir, oye, yo empecé como programador y el mundo del Business Intelligence a la final lo que te lleva es a entender mucho más y a conocer perfectamente sobre negocio. Y si tú conoces de negocio, ¿vale? Que a la final es la fuente, es el fundamento verdadero de cada empresa, ¿vale? El negocio, de cómo hay que producir, ¿vale? Para poder tener lucro dentro de la empresa, pues eso es lo que te va a llevar a la final a crecer profesionalmente en el sentido de mantenerte dentro de la empresa. Porque yo he visto bueno, las veces que he viajado y las veces que he estado en diferentes empresas, he visto profesionales que incluso ellos hacen la tarea que les mandan a hacer o que tienen que hacer, pero no tienen claro cuál es la función o cuál es el negocio real de la empresa. ¿Cuál es el negocio real de la empresa? Es decir, dónde se lucra la empresa, dónde pierde dinero la empresa. Y eso es lo que te ayuda el Business Intelligence a entender mucho mejor en ese sentido, ¿vale? Y es por eso que el entender perfectamente un área, o sea, es decir, como lo decía Miguel aquí, ¿no? Miguel Eduardo, dice, oye, yo soy administrador y seguramente esa área la domina, pero él, al implementarla con Business Intelligence, lo que él está haciendo es potencializar su conocimiento de administrador y llevarla a un nivel de activo en la empresa. Es decir, Miguel, no sé si ahora, pero en algún momento seguramente será un activo dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque no es un administrador más. Porque ten en cuenta que, oye, la persona que le da la tecla o la persona que hace una cuenta, un asiento contable o que sabe hacer una factura, oye, pues cualquier persona que sepa hacer una factura me va a resolver el problema que yo tengo, que es hacer facturas. ¿Vale? Eso lo tenéis claro, ¿no? Ahora, una persona que sea administrador y encima conozca del negocio, que sepa el negocio, sepa llevar el negocio, sepa dónde pierde, dónde gana, cómo recuperar, cómo mejorar, ese es el punto clave, ¿vale? Y es ahí donde el Business Intelligence entra, ¿ok? Ya te digo, independientemente del área, porque es perfectamente adaptable. Luego, los otros puntos, como ya ponía el ejemplo anteriormente, tú te puedes apoyar en colaboradores, que no tiene por qué estar contratados, no tiene sino simplemente personas como tú, porque ahora, no sé si notáis, pero ahora vivimos en un mundo colaborativo empresarialmente, es decir, oye, puedo contratar profesionales independientes que me hagan una tarea específica en donde yo no soy bueno o no le quiero dedicar ese tiempo porque mi tiempo vale mucho más que lo que él hace, ¿no? O esa tarea hace, entonces yo no le voy a dedicar mucho más tiempo, entonces contrato a alguien que lo haga y así yo consigo hacer ese proyecto. Pues aquí es más de lo mismo, ¿vale? Entonces no es un punto para asustar en el sentido de decir, ostras, pero entonces los proyectos de Business Intelligence van a necesitar de mucha cosa, mucho conocimiento. No, tú lo que tienes que dominar es el arte, ¿vale? El arte de negocio, el arte del Business Intelligence, saber evidentemente cada uno de las fases y a partir de ahí saber colocar. Ahora, si te gusta aprender y lo vas a aprender tú, pues oye, evidentemente lo puedes aprender, ¿vale? Pero tener mucho en cuenta eso de ahí. Entonces, los valores son valores de mercado, son tipos de clientes que pueden incluso clasificarse incluso por más, es decir, oye, esto de aquí puede ser un cliente de 5 a 10.000, puede ser un cliente de 5 a X, ¿vale? Y puedo tener un cliente premium, un cliente tal, que sí que me pague más de 100.000 o más de lo que fuese, ¿vale? Pero más o menos, esas son las medias. Evidentemente, lo que va a determinar a la final en tu valor, ¿vale? En tu valor va a ser, evidentemente, la experiencia, por eso es importante el portafolio, muy importante tu portafolio. En cuanto antes tengas tu portafolio bien definido, tal cual lo hemos dicho antes, mucho más rápido vas a acceder a estos tipos de clientes, ¿vale? Mucho más rápido, ¿vale? O vas a tener, por ejemplo, la de Henry, la oferta de Henry estaba,
no diría en un cliente medio, porque, oye, 300 euros al día, ¿vale? Si hacemos los cálculos de 300 euros al día, su oferta como freelance, es decir, como autónomo, más o menos salía unos 37 euros la hora, ¿vale? Por día. Evidentemente, aparte, la empresa tiene que pagar el IVA, ¿vale? Que el IVA se lo lleva todo el gobierno. Tú tienes que pagar un porcentaje, que eso va a depender del gobierno en tu país, por ejemplo, qué porcentaje tú tienes que aportar al gobierno, ¿no? A los impuestos. Y me parece que era el 15%, en el caso de Henry, era el 15% de esos 6.000 o más de 6.000 euros, 6.400 creo que era, por mes, ¿vale? Más o menos a él le salía como casi 5.000, 4.600 o algo así, ¿vale? Pero oye, 4.600 por mes, euros, euros, que eso lo pasas a dólares, son casi 6.000 dólares. Oye, pues mensualmente, y solamente un proyecto, un cliente, ¿vale? No tiene que dividirse. Si él, además de eso, se divide para más clientes, pues es otra cosa. Esa oferta era para un cliente, ¿vale? 300 euros al día. O sea que, ¿vale? Y eso es una base media también aquí en Europa, ¿vale? 300 euros al día era una base media, porque esto puede variar muchísimo más dependiendo del conocimiento y la experiencia, ¿vale? Puede ir a 400, 500 al día y más, depende, ya te digo, la empresa, etcétera. Pero sí que puedes ir y rondar esos valores, ¿vale? Empezar, si empiezas de cero, empezar. Ahora, oye, ¿cómo hago para llegar entonces a esos clientes? Es decir, yo estoy aquí y a mí me llegan clientes muy básicos, clientes que yo a veces tengo que decir, venga, vale, dame 50, dame 30, dame tal. El Salvador dice, en México el IVA es el 16%, ¿vale? Que hay que pagar. O sea, de ese coste, evidentemente, tú tienes que pagar un IVA, ¿vale? Que va incluido a tu valor, el precio que vas a cobrar por ese proyecto, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo haces tú para yo subir a esos niveles? Es decir, yo quiero subir de nivel. Vamos, a mí como que para mí como que todos los clientes sean como estos, ¿no? Pero ¿cómo subo? Y sobre todo, es decir, si yo no voy en el valor de mercado, si yo no voy a este valor de mercado y yo voy un poco por encima, es decir, yo por menos de 50 yo no me muevo, o yo por menos de 80 yo no me muevo, ¿vale? Eso es perfectamente válido, ¿vale? Porque al final ya habéis visto el vídeo, ¿no? Ya habéis visto el vídeo, no es por apretar, no es por darle a la tecla, ¿vale? No es por darle a la tecla, es el valor, recordar eso siempre. Hay personas que se fijan mucho en la tecla, personas que siempre quieren tener, ¿cómo se llama? Live, solamente de, yo quiero saber cómo se hace la división y tal, y la fórmula y no sé qué. Pues oye, muchas veces eso nunca lo vas a utilizar, realmente. Entonces, tener conocimiento sin saber dónde lo vas a aplicar, primero, tienes que saber dónde vas a aplicar y qué vas a aplicar para luego sí decir, vale, pues necesito saber sobre eso, ¿vale? Entonces, fundamentos, ¿vale? Recordar, fundamentos. Bien, entonces, ¿cómo hago para eso? Oye, pues aquí te traigo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, es decir, oye, yo soy muy caro y yo quiero que me paguen caro, ¿vale? Y no quiero ir con el valor de mercado. ¿Cómo haces eso? Vosotros conocéis una empresa que se llama... ¿La conocéis o no? ¿Sí la conocéis? Vale, pues oye, esta empresa, tú sabes cuánto cuestan sus productos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un iPhone? Tú sabes cuánto cuesta. Oye, pues un teléfono móvil o un teléfono celular o un teléfono muy conocido, dice Ali. O sea, un teléfono, hay muchas marcas y cumplen. De hecho, antes de que existiese el iPhone, ya habían teléfonos y funcionaban perfectamente, ¿no? El Nokia sobre todo, y funcionaban perfectamente. O sea, llamaba, mandaba texto, mandaba. Y ahí vino este señor y se inventó el iPhone y ahí adivina qué, reventó los precios. O sea, dijo, esto no vale ni 100, ni 50, ni 80, que yo me acuerdo era más o menos lo que valía un teléfono, ¿no? O sea, pero a la final Apple está vendiendo una cosa que ya había, una cosa que ya teníamos, una cosa que realmente no necesitábamos y demás. O sea, no necesitábamos en el sentido de ya había eso, ya lo utilizábamos.
Pero él, ¿cómo lo trajo? Lo trajo en forma de valor, ¿vale? Forma de valor, es decir, le aplicó un diseño, le aplicó evidentemente muchas más funcionalidades, porque las aplicaciones, por ejemplo, no había. O sea, lo incorporó todo en uno, ¿no? Todo en uno. Es decir, yo ahora ya ni uso reloj. Tengo reloj, pero están guardados. O sea, ¿por qué? Porque es que lo tengo todo en el teléfono y seguramente te pasa lo mismo. Yo veo la hora, pues en el teléfono. O sea, es así. Entonces, él trajo valor. Y cuando tú traes valor, independientemente, escúchame bien esto, ¿vale? Independientemente de donde vivas, independientemente de donde estés, en Apple vale lo mismo o incluso más. O incluso más. Es decir, yo he visto personas, porque lo he visto, que cuando me responden al email, me mandan con iPhone, ¿vale? Con iPhone. O sea, es decir, nosotros abrimos matrículas, decimos, oye, hay matrículas ya abiertas para entrar a la mentoría de experto BI, etcétera. Y me ponen, es que ahora no puedo porque no sé qué, y abajo pone firmado desde iPhone. Y digo, joder, tiene para un iPhone y no tiene para formarse. Es la hostia. Pero bueno, solamente un comentario entendiendo ahí la guasa, ¿no? Es decir, no criticando, sino la guasa. Es decir, que da igual el país, da igual la situación, da igual, la gente compra el iPhone. Y un iPhone hay en todos los países, ¿vale? O sea, da igual. ¿Por qué? Porque al final lo que él te está dando es valor. En Brasil, por ejemplo, yo sé que aquí me parece que cuestan 700 libras, por ejemplo, un iPhone. Sí, 700 y pocas libras. Pues en Brasil me parece que está a 1.400 libras. O sea, el doble, ¿vale? Cuesta el doble de lo que cuesta aquí un iPhone. Y la gente compra, o sea, le da igual. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues oye, trae valor. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú lo mismo? Es decir, oye, ¿cómo yo puedo hacer para que yo, si yo quiero cobrar esto de aquí por hora y etcétera, tienes que entregar más valor? Es decir, cosas que tu competidor no lo hace, ¿vale? Tú deja que ese competidor se pelee por estos clientes. Yo no me voy a gastar tiempo en eso, no voy a gastar energía en eso y dejo que aquellos competidores o aquellas personas que se dedican a, a estropear el ecosistema, pues se dediquen a esos clientes. Y yo me voy a centrar en esto. ¿Cómo me centro en esto? Trayendo valor. ¿Cómo demuestro valor? Con mi portafolio. ¿Cómo hago mi portafolio? Con experiencia. ¿Cómo empiezo? Creando, trabajando, haciéndolo mi primero, ofreciéndolo gratis, ¿vale? Bueno, eso ya lo vimos en una live, ¿vale? En una previa. Pues esa es la forma, ¿vale? Porque, oye, cuando tú muestras ese valor, la persona quiere trabajar contigo porque quiere trabajar contigo. Y sobre todo este cliente, que a él lo que le importa es la solución, ¿vale? Porque el dinero él ya lo tiene. Él lo que quiere es la solución, es lo que quiere realmente un partner, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como gerente de TI aquí en la empresa, yo siempre con mis proveedores digo, o sea macho, yo no tengo que estar todo el día cuidando de que vosotros estéis o que el servicio esté bien o que tal, no. O sea, yo lo que necesito es que tú estés diciendo o guardándome las espaldas, como se dice, ¿no? Tú estés pendiente de que el servicio, de lo que yo estoy pagando, está funcionando, ¿vale? Entonces, ese es el punto, ¿vale? Ese es el punto clave. Entonces, quédate con el vídeo, ¿vale? Quédate con la frase del día. Precio a la final es lo que pagas, pero el valor es lo que recibes. Y esto funciona tanto para ti que eres cliente o para ti que eres el proveedor, ¿vale? Tienes que pensar lo mismo cuando tienes un cliente, ¿no? O sea, es decir, el precio es lo que él paga, pero yo le tengo que entregar valor. Y ese es el punto, ¿vale? Guardando evidentemente esto de aquí. Esto como si fuese un mandamiento para ti, ¿vale? Yo no voy a estropear mi ecosistema porque de eso va a depender mi crecimiento. Mi crecimiento como empresario, como emprendedor, va a depender de que el ecosistema que yo vaya construyendo a partir de ahora lo vaya construyendo bien. Porque si no va a llegar un momento que tú te quedas viciado por los precios, empiezas a venderte muy mal y ahí no hay forma ni de que tú crezcas ni de que llegues a ningún lado con ese emprendimiento,
¿vale? En el caso de que sea un emprendimiento, en el caso de que sea profesional, es decir, interno, pues más de lo mismo, ¿vale? De una forma interna en tu empresa.